El artículo 169 de la OIT es de carácter vinculante. Esto significa que se debe legislar y revisar que no haya ninguna ley contraria a esos derechos. El artículo 169 de la OIT es la herramienta para que se cumplan los derechos de los pueblos originarios. Varias cosas se resuelven con rapidez en el Estado uruguayo y es increíble la lentitud que se resuelven los derechos humanos. Firmá por el convenio 169 de la OIT. Es para saldar una deuda histórica que tiene este país con sus originarios. Acércate a la 87.7 FM, Ciudad de la Costa, a la altura del kilómetro 27.500 de San Anastasio, en la calle Martín Fierro, a 50 metros de la avenida. Aquí encontrarás las papeletas para firmar. Defendemos autodeterminación, cultura, territorio e identidad. Pueblos originarios, los merecedores de estas tierras. ¿Por qué Uruguay debe ratificar el convenio 169 de la OIT? El convenio número 169 de OIT sobre pueblos indígenas y tribales es una herramienta imprescindible para la supervivencia de las comunidades indígenas de América. En Uruguay, el Consejo de la Nación Charrúa viene trabajando desde el año 2005 en pro de su ratificación. Se llevaron a cabo innumerables entrevistas con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, sensibilizando y aportando información a las autoridades del Estado. En este convenio, uno de los derechos imprescindibles, diría yo, es el derecho al consentimiento libre y previo, que garantiza la consulta y la participación de las organizaciones indígenas. En nuestro caso, nos posibilitaría la defensa de nuestros territorios, fundamentales para nuestra supervivencia y también para la vida misma. La protección de nuestros lugares sagrados, así como también la defensa de la dignidad de nuestros ancestros, que todavía en Uruguay hoy siguen siendo objetos de estudio, restos arqueológicos. Terminaría diciendo solamente que en este momento la palabra la tiene el Estado. Campaña Nacional de Recolección de Firmas. Contamos con tu apoyo. Consejo de la Nación Charrúa, CONACHA. La campaña nacional de recolección de firmas para la ratificación del convenio número 169 de la OIT constituye un instrumento impulsado por el Consejo de la Nación Charrúa, CONACHA, desde su conformación en 2005, que procura aportarle al tema visibilidad ante la opinión pública. Este constituye la única herramienta jurídica internacional de carácter vinculante que establece el derecho de los pueblos indígenas a autoidentificarse, administrar sus propias instituciones, definir sus prioridades de desarrollo y participar en las políticas que les vayan a afectar. La campaña nacional puede constituir un objetivo muy ambicioso, como hace 10 años lo fue la repatriación al Uruguay de los restos del cacique Baimaca, Perú. Con la fuerza de espíritu que nos infunde ese logro, hoy estamos convencidos que en cualquier punto del país, en los ámbitos de la familia, del barrio, de la comunidad, del trabajo y del estudio, hay muchos ciudadanos que están dispuestos a hacer suya esta iniciativa. Desde 2007 a la fecha, el CONACHA está representado en la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de discriminación. Ese mismo año, una charrúa asume por primera vez la presidencia del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y del Caribe. 2 años más tarde, se aprueba la ley número 18.589 que declara el 11 de abril Día de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena. Estos constituyen logros importantes que no fueron aislados, sino producto del trabajo de varios años. Según datos preliminares surgidos de Censos 2011, aproximadamente 160.000 uruguayos nos autorreconocemos como descendientes de indígenas. Quizás seamos muchos más, pero este dato científico no solo corre el velo del silencio y esboza una realidad inocultable, sino nos compromete a exigir políticas públicas específicas para un importante conjunto de mujeres y hombres nacidos en esta tierra. Enrique Abullanet, integrante de la Comisión contra el Racismo y la Xenofobia del Ministerio de Educación y Cultura.
Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Agradecemos que compartan con nosotros su valioso tiempo y una vez más nos acompañen en la concreción de este importante objetivo, como es la ratificación del convenio número 169 de OIT sobre pueblos indígenas. El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas que han habitado la tierra desde hace miles de años fue el fruto de un lento proceso de toma de conciencia de la comunidad internacional, así como también de la presencia y el trabajo de dichos pueblos en el plano nacional e internacional. La OIT, desde su nacimiento en 1919, se ha preocupado por la situación de los pueblos indígenas. Ya en 1957 adoptó un primer instrumento internacional vinculante, el convenio número 107. Este convenio proponía la integración de los pueblos indígenas mediante su asimilación, de acuerdo a las corrientes filosóficas y antropológicas de ese tiempo. El convenio número 169, en cambio, consagra derechos básicos como el respeto, reconocimiento, consulta, participación de dichos pueblos. El respeto a la cultura, la organización social, espiritualidad, cosmovisión, identidad, constituyen la premisa para la supervivencia de los pueblos indígenas. El criterio principal para determinar a los grupos a los que se aplica este convenio es la conciencia de su identidad, su autoidentificación. Ningún Estado o grupo social tiene derecho a negar la identidad que pueda afirmar un pueblo indígena. El término pueblo significa el reconocimiento de un colectivo social cuya lengua, valores culturales, sociales, espirituales y formas de organización lo caracterizan e identifican. Uruguay utiliza por primera vez el criterio de autoidentificación en el Censo Nacional de Población. De este surge el 5% de nuestra población se hace identificado como indígenas. Aproximadamente, como decíamos, unas 160.000 personas. Fue muy difícil la tarea de sensibilización e información que llevamos adelante en el proceso de dicho censo. El color de la piel todavía pesa mucho. Comprobamos que el racismo y la discriminación están naturalizados en nuestra sociedad y se han profundizado con el correr de los tiempos. Los estereotipos del exterminio y la desaparición, sumados a la negación de nuestra querida nación, nos siguen invisibilizando. En el proceso del censo constatamos que la pregunta no fue entendida con claridad. La sensibilización fue muy escasa y en muchas localidades y capitales departamentales la pregunta fue totalmente omitida. Al reconocer que los pueblos indígenas son proclives a sufrir discriminación en muchas áreas, el primer principio general y fundamental del convenio 169 es la no discriminación. El artículo 3, 4 y 20 establecen que los pueblos indígenas deben gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales sin obstáculos ni discriminación. El espíritu de consulta y participación constituye la piedra fundamental del mencionado convenio, sobre el cual se basa la mayoría de sus disposiciones. Promueve que los pueblos indígenas sean consultados en relación a los temas que los afecten. También exige que estos pueblos puedan participar de manera informada, previa y libre de los procesos de desarrollo y formulación de políticas públicas. La consulta debe hacerse de buena fe, con el objetivo de llegar a un acuerdo y a través de sus instituciones representativas. Se contempla el derecho a decidir las prioridades para el desarrollo. El artículo 7 establece que los pueblos indígenas tienen derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida que éste afecta a sus vidas, creencias, instituciones, bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera. Por lo tanto, permite controlar su propio desarrollo económico, social y cultural. Los gobiernos que ratifican están legalmente obligados a acatarlos. Esto hace de él un instrumento mucho más poderoso que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas. Cada nuevo país que lo ratifica se fortalece y otorga a los pueblos indígenas una mayor oportunidad de sobrevivir. En Uruguay el Consejo de la Nación Charrúa ya viene trabajando en pro de su ratificación desde 2005, fecha en la que fue acreditado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se llevaron adelante innumerables entrevistas con el Ministerio de Trabajo, Relaciones Exteriores, el Ministerio de Cultura, sensibilizando y aportando información a las autoridades del Estado. Como representante del Consejo de la Nación Charrúa ante la Comisión Honoraria contra Racismo, Xenofobia y Discriminación, integramos desde 2007 el tema en su plan de acción, contando con la solidaridad de todos sus integrantes. Nuestro país en los últimos años ha tenido grandes avances en el área de los derechos humanos. Hace pocos días asistimos a la toma de posesión del directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos, institución que refuerza nuestras esperanzas de seguir avanzando en nuestra tarea.
sin lugar a dudas considero que la ratificación del convenio número 169 de OIT será para nuestro país un logro más en la profundización de los derechos humanos y para la nación charrúa la posibilidad efectiva de acceso a la justicia. Gracias. Y hoy te proclamas charrúa, el de la garra charrúa. Los derechos de los pueblos indígenas también son parte de los derechos humanos. El convenio 169 de la OIT garantiza sus derechos. Firmá, porque la garra charrúa es mucho más que un gol uruguayo. Soy el indio tacuabé, quizás me llame Baimaca, muchos no saucena que aquí no tiene importancia, por una amarga traición, por el amor a mi tierra, mi bravura hecha canción. Hoy es mi grito de guerra, hoy es todo el Uruguay, europeo descendiente, solo invocas a mi raza. Cuando juega la celeste, al fútbol nunca jugamos, y por tu tierra peleamos, redujeron nuestra tribu a un monumento en el Prado. Firmá, porque la garra charrúa es mucho más que un gol uruguayo. Destrozaron aquel sueño del Gervasio el general, con quien cuidando su espalda lucha por tu libertad. Y hoy se proclaman charrúas, los de las tierras charrúas.